de casa también. Voy a presentarles a Federico Buyolo, de sobra conocido en este ámbito. Él es licenciado en Pedagogía, máster universitario en Investigación e Innovación Educativa, experto universitario en Estadísticas e Indicadores Educativos. Fue concejal del Ayuntamiento de Elche entre 2003 y 2011, diputado nacional en la 10ª legislatura. Tuvimos la suerte de tenerlo aquí en Valencia como director general de Cooperación y Solidaridad en la Generalitat Valenciana del 2015 al 2018. Después ya dio el salto a Madrid como director general de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda 2030 de 2018 a 2020. Seguidamente estuvo de director adjunto del Gabinete de la Ministra de Educación y Formación Profesional de España de 2020 a 2022 y actualmente ocupa el cargo de director de Innovación Cultural de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón. Es un placer tenerte aquí, Federico, y nada, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y bueno, primero dar las gracias a Mainel. Ellos saben que los quiero mucho, que en mi etapa que estuve aquí en Valencia hicimos cosas interesantes. Y ellos saben que siempre ha sido para mí una referencia, porque de hecho en la época que yo era director general eran siempre los primeros en las convocatorias. Y yo no tenía nada que ver, sino que son sobre todo y fundamentalmente el trabajo que iban haciendo y que estaban haciendo y que siguen haciendo, porque Pepe me ha contado que este año también han entrado muy bien con las convocatorias, ¿no? Tengo que agradeceros, primero agradeceros que montéis este congreso, el quinto, que sigáis trabajando en esta línea, además trabajando en los temas de arte y cultura, que hablaremos ya desde mi nuevo gorro, y luego sobre todo agradeceros al que nos podáis permitir que a distinta gente que nos vemos, nos escuchamos, nos leemos en distintos ámbitos, que de pronto podamos desvirtualizarnos además con esto del COVID. Lo siento, ustedes están con mascarilla, yo me he podido permitir el lujo ahora de no estar con mascarilla y no saben ustedes el gusto que da esto de poder hablar sin mascarilla. No es por darles envidia, es solamente porque es una realidad. Y así que yo le agradezco mucho que podáis y que me hayáis invitado, mejor dicho, a estar. Y gracias a mi compañera y amiga que, oye, pues venir a Valencia y encontrarnos con gente conocida y gente con la que hemos trabajado y admiramos es siempre un lujo. En esta charla a las 4:30, ODS 4, un reto global y una política estatal. Claro, les voy a confesar, bueno, los que me conocen saben que soy muy transparente o excesivamente transparente o demasiado transparente. Mientras estaba ahí sentado, he estado pensando si contestar a todos los que han intervenido antes que yo, sobre todo a Inger, que además le he leído mucho y ha dicho algunas cosas en las que no estoy de acuerdo, con José Manuel, que también hay muchas cosas de las que no estoy de acuerdo, pero con José Manuel lo he hecho en la comida, con lo cual ya a él no tengo que decirle nada porque ya lo hemos discutido. Y he estado tentado a decir, oye, pues vamos a empezar por rebatir aquello que ya se ha dicho algo. No lo voy a hacer porque creo que además no me parecería elegante, pero sí que voy a apoyarme en algunas de las cosas que se han dicho hasta ahora, y la ventaja de ser ya el cuarto es que lo que tenía escrito no lo voy a utilizar porque ya hay muchas cosas que se han dicho. Bueno, bueno, contigo no me puedo meter porque tú vienes después, pero también podríamos discutir algunas cosas y lo sabe Gregorio. Otro de los grandes referentes, aunque no coincidamos en muchas cosas, pero es otro de los grandes referentes que tiene, ¿no? Entonces, sí que voy a apoyarme en alguna de las cosas y voy a intentar cambiar lo que había preparado para adaptarlo más a cómo estábamos, ¿no? Como a lo que estábamos viendo. Sí que es cierto que, y lo comentábamos en la comida, me ha quedado una sensación extraña de pesimismo. Es mía, ¿vale? Es una sensación mía que de las otras intervenciones hemos quedado con el oye, esto está mal, ¿no? Es una referencia que me gusta cuando José Luis Rueda Zapatero se presenta al Congreso, donde se presenta contra Bono. Él ganó un Congreso con una frase que dijo, no estamos tan mal, ¿no? Y con eso ganó ese Congreso y se convirtió en secretario general y luego presidente del gobierno. Yo no sé si estamos bien o estamos mal. Creo que fundamentalmente estamos bien. Lo decíamos también en la comida, cualquier tiempo pasado fue anterior, como dicen los luthiers, y que por lo tanto no hay que estar pensando en qué pasó, qué dejó de pasar, sino fundamentalmente todos los retos que teníamos por delante, como decía también Ignasi en su intervención.
Fíjense, yo cuando me preguntan por la Agenda 2030, y ahora les contaré un poco la historia también mía con la Agenda 2030, siempre me preguntan si me parece algo, si es bueno o es malo, ¿no? Es decir, bueno, no tengo muy claro si es bueno o es malo, pero claro, un acuerdo de 193 países, pues hombre, yo como creo en el consenso, pues hasta ya de antemano me parece que es algo bueno. 193 países que además en el año 2015, si hoy lo intentáramos hacer, sería inviable que pudiéramos conseguir aprobar esa Agenda 2030, posiblemente aprobaríamos otra cosa o no, y si lo hubiéramos hecho hace 2 años con Trump, Bolsonaro, Orbán, Salvini y compañía, haciendo lo que estaban haciendo, pues seguramente hubiera sido imposible. Yo creo en las políticas multilaterales y creo que la Agenda 2030 es un nuevo diálogo universal, es un nuevo idioma que nos permite a distintas personas sumar actividades que hacemos y además con esa visión integral e integrada que decía Ignasi de lo que tienen que ser las políticas, y además lo que tiene que permitirnos sobre todo es que nos identifiquemos sobre un proyecto futuro. Hay un documental muy interesante de Josep Ramoneda que habla de las utopías y las distopías, ¿no? He hecho un seminario sobre hablar de utopías y distopías y él dice que fundamentalmente estamos trabajando más en las distopías y no estamos generando utopías. La Agenda 2030 puede ser que sea una utopía. Ingrid lo decía antes, que hay algunas cosas que pueden ser contraproducentes unas con las otras, ¿no? Es decir, que hay algunas historias que pueden ser que no coincidan unas con otras o que puede quedar en un ámbito general. Y Nasi casi lo corregía, lo que yo iba a decir después, de que eso no deja de ser un acuerdo social y político. No coincido que sea un diálogo de políticos para políticos, creo que es un gran acuerdo de participación y luego les contaré también un poco cómo se hizo ese proceso de participación en la Agenda 2030 en comparación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio o con otras agendas que ha tenido Naciones Unidas, pero sí que creo que se convierte, desde mi punto de vista, en la base de la construcción de las nuevas políticas. Y aquí, por ejemplo, les adelanto uno de mis posicionamientos, y me encanta venir como director de la Fundación Ortega ya fuera de política, porque si hubiera venido como representante del Ministerio no podría decir lo que voy a decir ahora, por una cuestión institucional, no porque no pueda decir la verdad, que sí que puedo, como van diciendo algunos por ahí, yo siempre he dicho la verdad, pero para mí España ha perdido una oportunidad. Está perdiendo una oportunidad con la Estrategia de Desarrollo Sostenible de no haber configurado la Agenda 2030 verdaderamente como esa base para la construcción de las nuevas políticas. La Agenda 2030 para mí es un nuevo contrato social global. Hemos tenido un contrato social que nos ha permitido el avance y el progreso de muchas de las políticas, además con esa visión de la economía social de mercado que se instauró en Europa fundamentalmente. Y esta Agenda 2030 se constituye en ese contrato social global. Y además, donde es un idioma común que nos permite a distintos actores poder trabajar. Yo he tenido la suerte de participar en la confección de la Agenda 2030. Se hizo una reunión de alto nivel en Madrid para hablar de los temas de seguridad alimentaria. Yo tuve la oportunidad de participar en esa reunión donde se definía fundamentalmente el objetivo número 2 y parte del objetivo número 10. Y lo que hacíamos en ese proceso era definir entre distintos planteamientos qué era y hacia dónde queríamos ir, cuáles eran esas metas. Claro, hablamos de una agenda de 17 objetivos y 169 metas y 232 indicadores. Antes se comentaba por parte de Inger, efectivamente, que es complicado, ¿no? Es decir, que hay algunas cosas que dice sustancialmente, significativamente, pero claro, esto hay que verlo, que esta es la parte de las metas, pero que luego hay 232 indicadores que además tienen que ir desagregados por sexo, edad, población, etnia o discapacidad, que nos lleva a decir, por ejemplo, en el objetivo número 4 en España tenemos 59 indicadores que dicen que eso que antes se comentaba, de que si es sustancial o no sustancial o cómo se mide el avance importante en determinadas metas. En España, por ejemplo, tenemos 59 indicadores que tiene el Instituto Nacional de Estadística, donde se mide si esos avances son tal cuales estamos haciéndolo. Es verdad que falta todavía un proceso más, que serían los indicadores sintéticos, que los que nos ayudan a definir si verdaderamente esa conexión de las distintas políticas, porque eso es uno de los errores que también aprecio en la Estrategia de Desarrollo Sostenible que aprobó España, de que no hay interconexión entre las distintas políticas. Y luego eso me referiré en la última parte de mi intervención. Bueno, pues como les decía, claro, una agenda de 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, 5 dimensiones, 5 esferas, 3 dimensiones,
Claro, es una agenda muy compleja. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que fue el que lideró ese proceso de creación, lo que hizo fundamentalmente, él quería que hubiera una agenda que pudiera aplicarse a un gran gobierno o a un pequeño municipio o cualquier tipo de asociación. Que fuera una agenda que fuera lo suficientemente flexible para que permitiera el diálogo entre distintos actores, entre distintos tamaños y además con ese concepto de territorializar, o en inglés localization, que aquí se ha traducido un poco mal, que es la localización de la agenda, integrarla en cada una de las instituciones. En ese proceso, como les decía, en esa localización de la Agenda 2030, Ban Ki-moon lo que planteaba es decir, oiga, esta es una gran agenda que el gobierno, por ejemplo, el Ayuntamiento de Nueva York, fue el primer ayuntamiento que desarrolló su propia Agenda 2030 en relación con su ciudad. Además, lo ligó al proyecto de World New York y lo que hicieron es, de las 169 metas, analizaron cuáles eran las que tenían que ver con la ciudad de Nueva York y que les correspondían, porque tenían competencias, y las integraron en un proyecto de 90 metas. ¿Vale? Tuve la oportunidad de estar con la directora del proyecto de One New York y de Agenda 2030, y ella me decía que muchas de las metas que ya tenían integradas, que las iban a llevar hasta el año 2050. No porque no iban a poder cumplirlas, sino que fundamentalmente la querían convertir en la carta de calidad de la ciudad de Nueva York, en ese concepto de que esto era ese desarrollo sostenible que tenían, económico, social y medioambiental. ¿Vale? Cuando se hizo ese proceso de elaboración de la Agenda 2030, que les decía los 17 objetivos y las 169 metas, si lo comparamos con su antecesor, que fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, para que tengan una idea, la Agenda 2030 nace fundamentalmente con la fusión de dos grandes agendas. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con un proceso que se llamó el Post-2015, que era la gran agenda de cooperación, y por otro lado, lo que se llamó Río+20. En Río se hizo una gran conferencia sobre medio ambiente, 20 años después se revisó eso, que fue en el año 2014, y se hizo ese Río+20. La fusión de los ODM con Río+20 salió ese concepto de ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues en ese proceso de participación, en comparación con los ODM, que en ese caso fue Kofi Annan, hizo un proyecto que fue un documento que elaboraron 8 técnicos, 8 especialistas de muy alto nivel, pero 8 hombres, donde hicieron un documento que luego se pasó a los elementos internos de Naciones Unidas, que Ignasi contaba lo complicado que es trabajar en ese entramado, esa arquitectura de Naciones Unidas, y se decidió que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 7 objetivos y 80 metas. 169, 17 objetivos. Además, nada marketingiano, 17, 169. Entonces, en ese proceso de participación, ¿qué se hizo? Se hicieron reuniones de alto nivel, como les decía, yo participé en una en Madrid, se hicieron 8 reuniones de alto nivel, se hicieron consultas a los estados, se hizo consultas a los gobiernos locales, se hizo consultas a la academia, se hicieron reuniones sectoriales, se hicieron reuniones territoriales y además hubo la participación de la ciudadanía en definir cuál era la prelación o cuáles eran los objetivos más importantes de esa Agenda 2030. Ese proceso de participación que les he detallado a ti es muy gracioso porque Naciones Unidas lo puso al final, es decir, lo explicó al final. De hecho, es un proceso tan complicado que son 3 hojas donde explican cómo se hizo ese proceso, porque se iba haciendo conforme se iba caminando, se iba construyendo todo ese proceso hasta que se aprobó el 25 de septiembre del 2015 en Nueva York. Bueno, pues en esa construcción también se pidió la opinión de la ciudadanía. Muy significativo. Se hizo un proyecto, se llamaba My World 2015, donde la gente participaba y podía elegir 6 de los 17 objetivos. Yo recuerdo que yo participé en la primera oleada, no eran 17, sino eran 15 solamente los objetivos, porque luego se incorporaron más después de Addis Abeba, que fue la agenda económica, se incorporaron 2 objetivos más, pero yo recuerdo, si no recuerdo mal, eran 15. Bueno, pues ahí tenían todos los objetivos y la gente tenía que votar, o votabas 6 objetivos de cuáles considerabas tú que eran importantes. Participaron 8 millones de personas en el mundo. Ha sido la encuesta más grande que se ha hecho en la historia. No es una encuesta estadísticamente significativa, porque aquí en España participaron 25.000 personas,
En México participaron 250.000, si no recuerdo mal. En África fueron en Kenia solamente fueron 54.000. Es decir, no fue significativamente estadística, pero sí que daba un pálpito de qué pensaban 8 millones de personas en el mundo. Bueno, lo significativo del resultado de esa encuesta, y por eso lo traigo a colación, es que en todos los lugares del mundo, todas las edades, todos los niveles educativos, hombres y mujeres, todos pusieron el mismo objetivo como el más importante de la Agenda 2030. Educación. 8 millones de personas. Todos plantearon que educación era el clave. ¿Por qué? Porque fundamentalmente esto es una agenda de transformación. Esto no es un plan estratégico, aunque en el documento pone hoja de ruta para conseguir el desarrollo sostenible. Esto es algo más. Va más allá del concepto de las metas e incluso de los indicadores. Es una manera, desde mi punto de vista, de definir el nuevo multilateralismo. Esta es la base sobre la que se construye el nuevo multilateralismo. Y además, no solamente desde la conexión de distintos actores, de distintos... ¿Me controlas el tiempo, no? Sí, vale. Es que iba a controlar el tiempo y al final se me ha pasado, como siempre. No solamente con los distintos territorios, sino además también de la interconexión de las distintas políticas. Hoy ya no hay un problema que requiere una solución, sino que cualquier problema requiere una visión holística de esa solución. Yo creo que lo comentaba antes Ignasi, de la visión holística que plantea la Agenda 2030. Ahí es donde está verdaderamente el kit de este cambio de estación. Hace algunos años en Juste me hacían una pregunta de cuál era el objetivo que yo consideraba que era más importante, ¿no? Yo decía que para mí el objetivo más importante es el 17, que es el de las alianzas, y que si somos capaces de cumplir el 17, somos capaces de cumplir los otros. ¿Por qué? Porque esto es una agenda de transformación. No es simplemente poner en marcha determinadas políticas o determinadas cuantificación. Ingel lo decía antes y estoy completamente de acuerdo. Es decir, cuánto es sustancialmente, cuánto es la mitad, cuánto es más que... Es decir, no es esa indefinición, sino que se trata fundamentalmente de entender, y en esto, por ejemplo, el plan estratégico de España no lo contempla, de cómo se interrelacionan las distintas políticas para conseguir ese desarrollo. Hay que entender que cuando hablamos de desarrollo sostenible estamos hablando fundamentalmente de la integración de lo económico, lo social y lo medioambiental, pero también la interrelación entre los distintos actores y además con esa visión de pensar en el largo recorrido y actuar en el corto. En el año 2019, Naciones Unidas estableció la gran campaña que era el tiempo de actuar, que además fue también lo que inauguró la COP25, en la cual tuve la oportunidad de ser uno de los coordinadores de la COP25. Lo que hablamos era que era tiempo de actuar, porque ya no tenemos ese tiempo para estar pensando constantemente en lo que tenemos que hacer, sino que fundamentalmente se trata de tener esa visión de largo recorrido, pero actuar en el corto. Y además actuar en el corto con distintos actores e integración de las distintas políticas. Hay un documento que tiene CEPAL que interrelaciona cómo dialogan las distintas metas con los distintos objetivos y las distintas metas. Les pongo un ejemplo muy paradigmático, muy claro. Si estamos hablando de mejorar la calidad en los índices de educación secundaria en África, estamos hablando fundamentalmente no solamente de esa meta 4.3, sino que estamos hablando también de temas de igualdad, estamos hablando de temas de ciudades, estamos hablando de temas de derechos humanos, objetivo 16, estamos hablando también de temas de desigualdad, objetivo número 10, estamos hablando también de temas de hambre, objetivo número 1, y necesitamos entender que esto funciona de una manera integral de conectar estas distintas políticas. No se trata simplemente de montar más escuelas o de mejorar el profesorado o pensar que los de educación solo trabajamos en educación. Primera lección para mí de la Agenda 2030, en ese proceso que además viví luego en la confección de lo que fue el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 que presentamos en el año 2018. Cuando después de la moción de censura nos pusimos a trabajar una gente para poder presentar en ese mismo mes de junio. La moción de censura fue el 4 de junio y en finales de junio había que presentar ese plan de implementación para la Agenda 2030. El plan lo que hacía era diseñar unas políticas palancas y nosotros lo que introdujimos fue una serie de medidas
que se llamaron medidas transformadoras, que lo que pretendían era acelerar los procesos de implementación de la Agenda 2030. Una de esas medidas era la educación. ¿Y qué entendíamos que tenía que tener ese papel de la educación? En este caso, lo que planteábamos es que la educación teníamos que tener primero, por un lado, introducirla dentro de los currículos educativos, luego os contaré cómo se ha hecho con mejor o peor criterio, y dos, formar al profesorado. ¿Por qué? Porque además aquí también se ha comentado antes que ningún sistema educativo es mejor que su profesorado y que por lo tanto necesitamos tener esa formación y darle recursos al profesorado para que pueda implementar y desarrollar esas políticas y además esas actuaciones en ese aprendizaje, por cierto, en competencias. Es decir, las competencias la Unión Europea ya las ha definido, que es el constructo complejo entre las actitudes, los valores y el hacer, lo que decía Jacques Delors, que también se ha comentado antes, el hacer, el aprender a hacer, aprender a vivir, aprender a convivir y aprender a ser, ¿no? Es decir, ese constructo complejo, ¿no? Entonces, lo que planteamos es que tenía que convertirse en esa política aceleradora. Además, por cierto, también la cultura. La cultura es uno de los problemas importantes dentro de la Agenda 2030 porque no hay un objetivo concreto de cultura, solamente hay una meta, la 11.7, si no recuerdo mal, que habla de patrimonio natural y artístico. Patrimonio material e inmaterial, perdón. Entonces, la cultura, que es además lo que tiene que permitirnos que generemos en este mundo que va rápido, antes lo comentábamos en la comida, de que va muy rápido y de poder asentar todos esos procesos de progreso o de prosperidad, como dice la Agenda 2030, si no hay un sistema cultural que permita generar todos esos ámbitos, esas conexiones. Ingrid lo decía antes también, claro, es que cuando hablamos de interculturalidad, cuando hablamos de diálogos de culturas, cuando hablamos de vertebración de los distintos actores, cuando hablamos de entender no solamente el pasado, sino también construir el futuro, se hace fundamentalmente a través de la cultura. La cultura, dentro de la Agenda 2030, desde mi punto de vista, es el principio y la base sobre la que se construye esta Agenda 2030, es el instrumento que permite asentar todos esos movimientos y esos cambios de transformación y, por supuesto, es el fin, ¿no? Con la construcción de las nuevas narrativas o de las utopías que le contaba antes del documental de Josep Ramoneda frente a las distopías. Vivimos en un mundo cada vez más contaminado por las distopías y más desilusionado cada vez con menos utopías que puedan ser realizables, ¿no? Bueno, pues en la Agenda 2030, con ese concepto de visión integral e integrada, desde mi punto de vista, la educación, y voy asentando sobre lo que tenía que contarles sobre ese proyecto global y la parte de la educación. Antes de llegar a eso, les decía antes que la Agenda 2030 para mí es como la nueva concepción del multilateralismo, pero es también la visión moderna de los derechos humanos. Es decir, no se puede entender la Agenda 2030 sin los derechos humanos. Es decir, es la actualización al lenguaje actual de los derechos humanos. No se puede entender disociadas. Por ejemplo, durante los primeros años de implementación de la Agenda 2030, Austria, gobernado por un neonazi, aplicó mucho en la Agenda 2030 y la tenía como su marco de referencia. Eso sí, los 15 primeros objetivos. Los 15 primeros objetivos vienen fundamentalmente a lo económico, lo social y lo medioambiental. No se aplicaba el 16, por supuesto, derechos humanos, libertades, etcétera, etcétera, y mucho menos el 17 de concordancia, de alianzas, etcétera, etcétera, e incluso los conceptos de cooperación territorial. Es decir, no se puede trabajar y entender la Agenda 2030 sin entender los derechos humanos, ni, por supuesto, los derechos humanos tienen, o mejor dicho, los derechos humanos tienen en la Agenda 2030 un instrumento muy clave para poder avanzar en ese desarrollo. ¿Qué papel juega la educación en todo este elemento? No voy a ser yo el que no diga que la ciudadanía ha puesto como ejemplo que la educación es la pieza clave de este cambio, de esta transformación, sino que la educación se convierte, y además con ese concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, en el factor fundamental para la implementación de la Agenda 2030. La Agenda 2030, desde mi punto de vista, es una agenda de ciudadanía. Bueno, esto lo voy a cerrar ya porque ya no voy a nombrar más a mis compañeros. Es que tenía las notas aquí y que no quería olvidarme de algunas de las cosas que habían dicho para apoyarme en ellas, ¿no? La Agenda 2030 para mí es una agenda de ciudadanía. Es una agenda que lo que trata fundamentalmente es de empoderar a la ciudadanía. No es una agenda de subsidios,
ni es una agenda solamente de políticas públicas. De hecho, lo hemos visto sectores, desde el tercer sector hasta la academia, pasando por las empresas, que han abrazado la Agenda 2030 como su instrumento para no solamente el desarrollo de sus propias políticas empresariales, económicas, etcétera, etcétera, sino además también para la colaboración con los distintos actores y los distintos agentes. Por lo tanto, esa Agenda 2030, que es una agenda de ciudadanía, lo que trata fundamentalmente es empoderar a la ciudadanía. ¿Por qué empoderar a la ciudadanía? Fíjense, hace unos años, viniendo aquí a Valencia también para dar una charla sobre Agenda 2030, inaugurar un congreso, éramos gente con la que habíamos trabajado, éramos unas 250 personas allí en la Marina, y yo les hacía una pregunta a todos, ¿no? Les decía, ¿quién conoce la Agenda 2030? Toda la gente conocía la Agenda 2030. ¿Quién cree que la Agenda 2030 es una agenda que es la agenda del desarrollo que necesitábamos? 50% de la gente. ¿Quién cree que la vamos a cumplir en el año 2030? Yo. Claro, esto es un problema que tenemos también, de no creernos, cuando somos capaces, 193 países, de acordar una hoja de ruta, luego no creer que somos capaces de poner en marcha. Y la Agenda 2030 lo que nos hace fundamentalmente es empoderar a la ciudadanía. Pero para empoderar a la ciudadanía necesitamos, sin duda alguna, 4 elementos que creo que son esenciales. 1, empoderar a la ciudadanía desde el punto de vista personal. Empoderarla desde el punto de vista personal es a través de la educación. Sí, claro, si no conocemos qué es la Agenda 2030, si no conocemos el poder que nos otorga la Agenda 2030. Pepe Macías, que es un activista de ONU Habitat, un señor muy mayor, siempre dice que hay que convertir el carro de la compra en un carro de combate, ¿no? Y ahí es donde está nuestro poder, ¿no? Significa ahí es donde está el poder como consumidores en decidirlo. Bueno, lo estamos viendo ahora con el caso de Spotify, con los podcasts de los negacionistas y Neil Young diciendo que o lo quitan o él retira su esto. Y además ha retirado toda su psicografía y ahora esta mañana oía que hay 2 artistas más que han retirado todo eso. Es verdad que los usuarios todavía no nos hemos retirado de Spotify haciendo la misma presión que está haciendo Neil Young, ¿no? Pero tenemos en nuestra mano esa capacidad. Entonces, ¿cómo se consigue esto? Ese empoderamiento personal a través de la educación. No me voy a extender porque esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero este es el camino más importante para verdaderamente que esa ciudadanía crítica o esa ciudadanía global, The Inheritability, dice que todo en el mundo se ha globalizado. Fundamentalmente lo malo, terrorismo, narcoterrorismo, corrupción, etcétera, etcétera, pero que lo que no hemos conseguido globalizar ha sido la ciudadanía. También es verdad porque la cultura se ha utilizado como arma arrojadiza entre las civilizaciones en vez de ser ese algamasa que permita generar eso que nos llamamos humanidad. Segundo de los elementos, empoderar culturalmente a la ciudadanía. Empoderar culturalmente es saber en qué mundo nos movemos, saber cómo funcionan los resortes, saber qué está pasando o qué significa eso de las transacciones financieras o las transacciones o los flujos ilícitos, o simplemente saber, como decía antes también Ignasi, y ya lo he nombrado por Ignasi, no, creo que ha sido tú, sobre el saber cómo funciona el sistema político. Yo no me acuerdo de los dos quién ha sido, de cómo funciona el sistema político, quién es, qué representa un diputado, qué representa una diputada, cómo se elaboran las leyes, qué problemas hay. Yo recuerdo muchas veces de dar charlas a alumnos en algunos máster y cuando les explicas cómo funciona una administración por dentro, dicen, pero es que yo tengo ideas. Dicen, pero es que luego hay que ponerlas en práctica en la administración. Y luego, bueno, pues oye, esto cuesta, ¿no? Y todo, hay que mover muchos resortes, la comida también hemos estado hablando, como los resortes que hay que mover. Por lo tanto, hay que empoderar a la ciudadanía también culturalmente. Tercero de los elementos, hay que empoderar a la ciudadanía económicamente, que va ligado también, por cierto, a la educación. Antes había un debate con el tema de la FP. Yo he participado en la ley de FP. Yo tengo muchas dudas con el concepto también que aquí se ha hablado. Y si tú tiras de las estadísticas, el nivel de desempleo de los doctores es un 7%, en los licenciados es si no recuerdo mal, un 12%, y a partir de ahí están en el veintitantos, y en los sin estudios tienen también las clases medias, es decir, los estudios medios todavía no es eso. Y ¿esa formación tiene que ser solamente profesional o tiene que ser una formación verdaderamente humanista? Yo defiendo el humanismo. Tiene que ser una humanista y con ese concepto que decía Jacques Delors del aprender a aprender, que decía de aprender a ser, conocer, hacer, vivir y convivir.
porque eso es donde verdaderamente vamos a hacer integrar. Es decir, no podemos ir en un mercado laboral detrás de la pelota constantemente. Es decir, ahora son los drones, ahora nos toca el metaverso, el siguiente será el blockchain o será no el blockchain, dentro del blockchain será no sé qué, y lo que se trata fundamentalmente es de liderar el futuro, y para liderar el futuro lo que hay que hacer es anticiparse, ¿no? O para predecir el futuro lo mejor es anticiparse. Por lo tanto, hay que empoderar a la ciudadanía económicamente. Pepe Borrell lo decía muchas veces, que aquel que no llega a fin de mes difícilmente puedes decirle qué va a pasar en el año 2030, el 2040 o el 2050. Y además con esas transiciones justas. Es decir, no se trata de que nosotros suframos para que nuestros hijos y nuestras hijas estén mejor, sino lo que se trata fundamentalmente es cómo generamos esa transición. Esto, por ejemplo, en los ámbitos de la ecología se vive, en la transición energética, de cómo hacemos esas transiciones. Y por último, empoderar socialmente a la ciudadanía. Empoderar socialmente a la ciudadanía, y me van a permitir el chascarrillo y me van a disculpar, no significa salir a la calle, hacer un círculo y decir ya estamos empoderados. Esto no es empoderar a la ciudadanía. Empoderar a la ciudadanía es tener la capacidad de poder actuar, de poder hacer, de ser consciente de la realidad que vivimos. Al principio en la inauguración se decía de que los derechos humanos significa al final no hacer daño al otro, ¿no? Es decir, también entender qué significa ese compromiso que tenemos como ciudadano. Toda esa construcción de personas, cultural, social, económica, está basada en la educación. Pero no solo en el sistema educativo tradicional y actual, sino en ese concepto de la educación a lo largo de la vida. En ese concepto de cómo las personas, lo que les anticipaba antes, no solamente la mejor manera de predecir el futuro es liderarlo. Y la Agenda 2030 nos permite liderar, nos permite generar alianzas y nos permite tener un lenguaje común. Hasta ahora el 1% ha tenido un lenguaje común. Escuela de Chicago, Milton Friedman, y han tenido una idea muy clara de lo que había que hacer en el mundo. Y por eso tenemos esas desigualdades tan importantes y desequilibrios. El 99% no hemos tenido una agenda común. Hoy tenemos esa agenda común. Y además con unos objetivos que además son mesurables, etcétera, etcétera, que esto si quieren luego en el debate podemos discutir. Pero sí que tenemos una visión clara de hacia dónde queremos hacer y transitar como humanidad. La Agenda 2030 se llama Transformar el mundo para que nadie quede atrás. Amplio, muy perdido. Pero, sin embargo, lo que se trata ahora es de aterrizarlo. Al contrario de lo que les decía en la conferencia que di hace algunos años aquí en Valencia, lo que es que si hemos acordado algunas cosas, lo que tenemos que hacer es ponerlas en marcha. Y ponerlas en marcha significa llevarlas, por un lado, a la parte social, por otro lado, sin duda alguna, al BOE, es decir, a establecerlo en las leyes y además dotarlas de presupuesto. Esos son tres elementos que son importantísimos, es decir, que socialmente sea un empuje común para todos. Dos, que lo institucionalicemos a través de las leyes, reglas, decretos, etcétera, etcétera, y decretos, pero que además se dote de presupuesto. La Agenda 2030 es una agenda de trillones de dólares, no nos vamos a engañar, una agenda de trillones de dólares, pero además que requiere también de movilizar recursos y de desmovilizar otros recursos. Fíjense, en el ámbito de los fondos Next Generation tenemos el ejemplo muy claro. Como saben, el 30% de los fondos del Next Generation tiene que estar destinado a políticas medioambientales, es decir, el 30% tiene que estar a políticas medioambientales. En España estamos sobre un 36%, pero el otro 100%, el otro 70%, no puede tener un impacto negativo sobre el medio ambiente. Estos fueron, por ejemplo, los problemas que hubo, sobre todo con Hungría, Polonia, porque querían utilizarlo sobre todo para la industria del carbón, entonces no les permitía esto y por eso casi se rompe también ese acuerdo, ¿no? Entonces, tú puedes inyectar dinero, pero puedes también redirigir hacia dónde va. Hacia dónde va y qué vas a financiar. La Unión Europea, en los años 90, casi hasta el año 2000, financiaba 1,64 el carbón frente a las energías renovables. Es decir, 64 euros para el carbón, 1 euro para las energías renovables. Hoy ya se ha invertido por completo ese ámbito. Por lo tanto, sí hacen falta más recursos, pero sí falta también redireccionar esos recursos. ¿Cuál es la situación para aterrizarlo en la parte de política estatal que decía la charla? Claro, en España, por ejemplo, si hacemos un repaso
histórico desde el 2015 hasta ahora. España llega tarde a la Agenda 2030, el primer informe de progreso que se presenta. Es decir, todos los años en el High Level Political Forum, que se celebra en julio, se presenta un informe de progreso de la Agenda 2030 y cada 4 años el presidente del gobierno tiene que ir a Naciones Unidas a explicar qué ha hecho sobre la Agenda 2030 y cuáles son los planes y cuáles son las novedades que van a hacer, ¿no? Nosotros hemos ido al High Level Political Forum, nosotros, que decirte, España, ha ido 2 veces, en el año 2018, en el año 2020, y el presidente estuvo en el año 2019 en la Asamblea General. Cuando presentamos en el 2018, yo tuve la oportunidad de estar en esa presentación, no como director general de Agenda 2030, sino como director general de Cooperación, que nos invitó el ministro Borrell. Estábamos allí sentados toda la sociedad. Estaba la academia, estaban las empresas, estaban los parlamentos, el Congreso y el Senado, estaban las comunidades autónomas, estaban las entidades locales, estaba el propio gobierno y presentamos cuál es el informe de progreso. En ese informe de progreso habían 7 políticas palanca y 10 medidas transformadoras, entre ellas educación. Como les decía, no llegamos a tiempo de convertir en una política palanca, pero sí que entendíamos que tenía que hacerse ese concepto de introducirla en la legislación, en ese caso en la futura ley de educación, que todavía no estaba prevista, y en la formación del profesorado. Afortunadamente, en la LOMLOE tendrá muchas cosas malas, en esto tiene una cosa muy buena, que no solamente está en la exposición de motivos, que antes también se ha comentado, sino que está en el articulado y además en una disposición adicional donde se habla de la formación del profesorado y de qué recursos hay que darle al profesorado para hacer esto. Y sé que desde el INTEF se está haciendo y se está trabajando en este momento. A partir de ahí, en el ámbito educativo en España, España es la primera que incorpora la Agenda 2030 dentro de su legislación, los currículos educativos, que no voy a entrar en lo profundo, pero se sustentaban en 2 elementos, la Agenda 2030 y las 8 competencias para el aprendizaje a lo largo de la vida, que fueron los 2 elementos sobre los que se iba a construir el futuro currículo educativo. De hecho, hay una separata donde habla solamente de la Agenda 2030 en distintos ámbitos, ¿no? Y no solo de manera transversal. Estoy hablando con César Coy, que ha sido uno de los que ha liderado el proyecto. Hablamos que cuando se hizo la LOCSE en su momento se hablaba de las materias transversales y era antes, Flores también lo ha comentado antes, que era eso, si eres transversal es que, bueno, es cosa de todos, pero ninguno lo hacemos, ¿no? Sino que esto tendría que convertirse en algo basal, en algo nuclear de la Agenda 2030, de la nueva ley, de los nuevos currículum y ligado a esas competencias, 8 competencias de la Unión Europea para el aprendizaje de la vida. Puntos negativos. Cuando se establece la Estrategia de Desarrollo Sostenible de España, España ha pedido una oportunidad de convertir la educación en ese elemento transformador dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. De hecho, la educación aparece dentro de una de la política palanca, la 8, como un subapartado dentro de las políticas públicas. Claro, no podemos entender, no podemos pretender que haya una transformación del mundo económico, social, político, en el que estamos insertos, si no lo hacemos a través de la educación. Y esa educación no solamente desde el punto de vista de la educación obligatoria, sino también integrada en la universitaria. Por cierto, las universidades han dado un cambio brutal. Yo recuerdo en el año 2015 cuando empezamos aquí, y además con las universidades, trabajamos en un convenio con las 5 universidades y hicimos cosas muy interesantes, como hicimos un MOOC de las 5 universidades sobre la Agenda 2030 y cooperación. Y ahora se está integrando no solamente en la parte de investigación, de formación, sino también la parte de investigación y además también en la parte de transferencia, ¿no? Porque la academia aquí juega un papel crucial, porque es la formación de los nuevos egresados. De hecho, la Politécnica de Valencia, dentro de sus 12 competencias específicas, integra ya la Agenda 2030 como una de esas competencias específicas de sus egresados, ¿no? Y el resto de las universidades la están introduciendo dentro de sus ámbitos. Si queremos formar a los nuevos líderes, a las nuevas generaciones que van a ser los que impulsen determinadas políticas, necesitamos hacerlo también desde las universidades. Por supuesto, desde la educación obligatoria, pero además también desde la formación profesional. Pero no solamente como una visión de contenidos, sino también como una visión de elemento transformador. Y ahí es donde creo que hemos perdido la oportunidad. Porque la educación no está solamente en ese objetivo número 4. Hice un estudio sobre cómo dialoga la educación en los distintos objetivos
y prácticamente en todos los objetivos encontramos elementos que están ligados a la educación, a la formación y a la capacitación. De hecho, en esa ambigüedad que antes se comentaba, tenemos 3 conceptos de educación: educación sostenible, educación para la ciudadanía global y educación medioambiental. Es decir, tenemos 3 conceptos de educación dentro de la propia agenda. Y tenemos también déficits como, por ejemplo, ese 4.7, que además hay un movimiento que se llama así 4.7, que es el de la educación para la ciudadanía global, que no tiene indicadores, porque son indicadores cualitativos que hay que construir y que todavía Naciones Unidas no ha construido esos indicadores. Pero que es importantísimo entender la educación como ese elemento que no solamente capacita a las personas para poder liderar su futuro, sino que además nos conecta con distintas políticas para entender que solamente somos capaces de avanzar si lo hacemos a través de la educación. Pero ese movimiento de transformación, vuelvo a insistir, es de transformación, requiere, y con eso termino, políticas exponenciales. No podemos estar yendo a políticas incrementales, sino políticas exponenciales. Naciones Unidas establece que la igualdad de hombres y mujeres se va a conseguir con el actual ritmo en el año 2078. 2078. Claro, ¿cómo pasamos de las políticas incrementales a las políticas exponenciales? Cuando somos capaces de entender que educación liga con desigualdad, pero liga con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que tiene que ver con el objetivo 4, sin duda alguna, pero que tiene que ver también con los temas medioambientales. Cuando entendemos que no podemos hacer políticas de desarrollo de las ciudades si no entendemos la movilidad o no entendemos las políticas de sostenibilidad. Y que no podemos hacer nada de la agenda si no entendemos los 2 elementos que para mí constituyen la ética de la Agenda 2030, que son el objetivo 16 y el objetivo 17, es decir, derechos humanos y alianzas. Con esto concluyo. La Agenda 2030 para mí es una agenda de empoderamiento de la ciudadanía. Y es una agenda donde ya no tenemos que ponernos a discutir qué es lo que hay que hacer, sino que tenemos un camino. Hace poco una vicerrectora me decía que la Agenda 2030 son como los pasamanos o las muletas sobre las que nos apoyamos para salir, y sobre todo después de esta crisis. Efectivamente, ¿que todos los indicadores han caído al suelo? Sí. Sí, en América Latina todos los indicadores es muy significativo, económicos, sociales, se han caído. ¿Que posiblemente no cumplamos con estos indicadores que nos hemos dado en el año 2030? También. Pero que esto constituye una manera distinta, primero, para la ciudadanía, segundo, para las políticas multilaterales, tercero, para la integración de las políticas, cuarto, para constituir la educación como esa política transformadora, y quinta y fundamental, para entender que estamos construyendo ese nuevo contrato social global y que además, y lo más importante, se construye desde la solidaridad, desde la ética y desde esa visión de largo recorrido, pero con políticas actuales y políticas que ponemos en marcha todos dentro de ese marco común que es la Agenda 2030. Y ahora a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Federico. Pues abrimos ahora un turno de preguntas, en primer lugar aquí en la sala y a continuación en la sala de Zoom. Ángels. Ahora sí, vale. Bueno, enhorabuena por la exposición brillante, muy bien centrada. Tengo una pregunta que tiene que ver con la relación entre ODS y derechos humanos y sobre todo con la idea de rendición de cuentas. El descrédito que existe a veces con los ODS y especialmente con el 4 y también en comparación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen que ver con esa idea de rendición de cuentas, de qué se ha hecho cuando se acabe el periodo que se estableció, ¿no? Entonces, me gustaría saber su opinión como experto, porque yo pienso que el instrumento de rendición de cuentas hay que unirlo al instrumento de derechos humanos, a lo que controla, a los mecanismos que controlan el seguimiento de los derechos humanos y vincularlos con los ODS. Pero hay una corriente, digamos, crítica con este planteamiento, ¿no? Porque si no se entiende que los ODS solo pueden verse desde la perspectiva de derechos humanos o a la inversa, los derechos humanos solo con los ODS,
pues no habría forma de encajarlo. Entonces, me gustaría que nos hablara, si es posible, sobre la rendición de cuentas, porque creo que es la forma de que la parte de la ciudadanía que no cree en que los objetivos de desarrollo sostenible sirvan para nada, los conecte con los derechos humanos y vea el tipo de obligación que hay detrás y que todos los actores, los estados, las empresas, las personas individuales, etcétera, tienen que cumplir. Gracias. Ángeles, completamente de acuerdo. Vamos a ver, lo hablaba antes en la comida con Miguel Ángel. Es decir, vamos a ver, varias cosas. Una, la rendición de cuentas, y más en estas agendas que son políticas, y así lo decía antes, es importantísimo y clave. Además, una rendición de cuentas, yo estaba repasando esta mañana mientras hablaba Ingrid de los indicadores. Claro, repasando los 59 indicadores que tiene España en el objetivo número 4, estamos peor que en el año 2015 aproximadamente en 40. Claro, esto es rendición de cuenta y esto es la que me permite a mí como ciudadano, bueno, ahora un poco más ilustrado, pero un ciudadano de calle, de irme al INE y ver que de pronto la suma me dice, ostras, es que estamos cayendo en 40. Entonces ya no es solamente pensar, oye, yo creo, yo pienso, sino que estamos rindiendo cuenta. Segundo, la credibilidad de los sistemas se basa sobre todo en esa rendición de cuentas. Si no tenemos rendición de cuentas, evaluación de políticas públicas, rendición de cuentas y transparencia. A mí no me gusta más tanto hablar de transparencia, sino de trazabilidad. Trazabilidad es qué queremos hacer, quién lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué hemos conseguido, qué no hemos conseguido. Es decir, esa trazabilidad que hablamos en las políticas agroalimentarias tiene que producirse también en las políticas públicas, ¿no? Es decir, quién toma las decisiones, qué se busca, etcétera. Si no hacemos esa rendición de cuentas, lo que no tenemos al final es el sentimiento de, bueno, ¿esto funciona o no funciona? ¿Qué nos aporta la rendición de cuentas y sobre todo esta Agenda 2030 frente a otras agendas? Que es una agenda que la gente conoce. Es decir, yo te puedo hablar de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto no podemos entender, tú y yo y mi madre. Podemos hablar de educación 0-3 años y podemos hablar... Ahora, empezamos a hablar de la disposición transicional, tal y cuanto, y ya aquí todos nos perdemos, o por ejemplo las políticas de RSC, cuando empiezas con el FQMM, el ISO 96000, el ISO 16000, etcétera, etcétera. Entonces ya dices, uy, aquí ya me pierdo. En esto sí que sabemos. Entonces, para mí es importantísimo, además, que esa rendición de cuentas tiene que ser no solamente de una política comunicativa, sino tiene que ser para tomar decisiones. Cuando era director general aquí en Valencia, impusimos que todos los proyectos de cooperación tenían que tener una evaluación, además una evaluación formativa, que esa evaluación formativa nos pudiera ayudar a tomar decisiones, ¿no? Para luego redireccionar todas las políticas que estamos haciendo. El evaluar el cumplimiento en avance desde el año 2015, que es el año de referencia, hasta el año 2019 o el 18, que hay algunas estadísticas, es en el que nos permite poder decir, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? Y además, sobre todo, tomar decisiones sobre qué tenemos que hacer. Eso es lo que al final otorga credibilidad a las agendas. Es verdad, no es una agenda que podamos ir a un tribunal a decir, oiga, pero sí que yo como ciudadano puedo decir, oiga, mire, es que esto ya no me lo puede estar contando. Me ha pasado con muchas empresas, ¿no? Que al final decían, no, es que las empresas la utilizan, y esto lo he contado en la comida, como una pátina de modernidad. Vale, puedes utilizar la pátina de modernidad, pero la primera de cambio que tú me digas esto, además alguien lo comentaba en la comida, dice, oye, mira, es que esto no es Agenda 2030, esto no es lo que me estás contando. Y a partir de ahí sí que podemos tomar decisiones de ese cambio. Concluyo, porque si no me extiendo. Evaluación, rendición de cuentas, trazabilidad y, por supuesto, comunicación. Y, además, toma de decisiones para el cambio y la transformación. Y posiblemente luego en el año 2030 podamos decir, oye, yo recuerdo que aquí cuando estaba en Valencia hicimos nuestro plan anual de actuaciones, llegamos al final de año y rendimos cuentas sobre lo que hayamos hecho. De las 64 medidas, bueno, esto lo cuento porque mucha gente de cooperación lo sabe aquí en Valencia, de las 64 medidas cumplimos 48, 12 no se pudieron cumplir y otras tantas no las íbamos a cumplir. 12 fundamentalmente porque venían por la ley y se había retrasado. Y lo explicamos y dijimos, oiga, mire, estas las hemos cumplido, estas están pendientes de la ley y estas nos hemos equivocado. Y me decían, te van a matar. Y digo, no, y la gente al final lo entiende. ¿Por qué? Porque eso sí que otorga credibilidad. Ahora, si vamos escondiendo los datos, si no rendimos cuentas sobre lo que estamos haciendo. Con Miguel Ángel hablamos. Y esto en política ha pasado muchas veces. En política la evaluación es, cada 4 años te votan. ¿Lo has hecho bien? ¿No te votan? Lo has hecho muy mal. Ahora ya no evalúes nada, ¿no? Pero sí que yo creo que hay que tener, por supuesto, una medición cuantitativa, cualitativa,
Fíjate, en Alemania tiene una estrategia de desarrollo sostenible que las 232 metas las ha convertido en 32 indicadores. Ellos solo tienen 32 indicadores sintéticos, donde combinan en pobreza extrema, por ejemplo, en pobreza relativa, combinan el que no tengas trabajo con el que puedas viajar, con el que estés cobrando un subsidio. Entonces ahí ya ponderan con esos indicadores sintéticos que siempre son muy más complicados, pero ahí sí que les dicen, oiga, ya esta integración yo sé que esto está funcionando. Y luego rinden cuentas. Además es muy gracioso porque lo hacen con los símbolos del tiempo. Nuboso, con lluvia. Que tú lo piensas, Alemania, poniendo simbolitos de esto, suena así como un poco contradictorio, ¿no? Pero lo hacen así y esto la gente sí que lo entiende y dice, oye, pues hemos mejorado o no hemos mejorado y a partir de ahí tomamos decisiones para que seguir avanzando. Muy bien, allí. Muchas gracias, Federico. Firme convencido de que este es un marco de referencia clave y el valor positivo que genera para el diálogo entre todos. Pero el otro día, hablando con una persona que trabaja en temas de política de familia, y me decía, no, me parece muy bien, incluso ella colaboró en establecer un sistema de evaluación precisamente de los ODS, pero me decía, mira, me preocupa o me inquieta a veces lagunas que observo, me decía. Si se está hablando de desarrollo sostenible, ¿por qué no? Y ante el propio reto demográfico, porque al final es sostenibilidad y la implicación que tiene, está tan ausente, por lo menos ella no lo identificaba, lo veía con claridad, temas que inciden en demografía, familia, políticas de familia, porque detrás de todo eso vemos que hay multitud de consecuencias. Tú que conoces también los ODS y has participado en la configuración de ellos, sus indicadores, ¿cómo ves este asunto? ¿Por qué estas lagunas? ¿O por qué no son tanto? ¿O qué ocurre? Porque a veces hay como una disociación, ¿no?, entre temas reales que están inquietando y preocupando, conciliación, demografía, políticas de familia, y una cosa que está llamada a tener un efecto transformador y sobre todo de sostenibilidad, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Fíjate, lo decía antes, cuando Ban Ki-moon hace la agenda, plantea que tiene que ser para un país y para un pueblo pequeñito, ¿no? Y que luego en ese concepto de localización tú lo que haces es aterrizarlo, como ha hecho Nueva York. Claro, en los indicadores, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio tenían 90 indicadores. Esto tiene 232 indicadores. Por cierto, los países se han quejado porque son muchos. Además, habían 3 niveles, un nivel que todos los tenían, un nivel que estaban por desarrollar y un nivel que no estaban ni desarrollados, ¿no? Pero al mismo tiempo Naciones Unidas dice, oiga, estos son los indicadores míos, los que yo voy a comparar los distintos países. Ahora, usted créese conforme a las metas y sobre todo la estrategia de desarrollo sostenible, cree sus metas, ¿no? Por ejemplo, está feo que yo hable así porque yo soy el ex, ¿no? Y los ex siempre hablan mal del otro o de la otra, ¿no? Pero yo soy el ex y entiéndanme que soy parcial en este planteamiento. Es decir, en el concepto de estrategia de desarrollo sostenible que nosotros estábamos diseñando, lo que se hacía era esa visión para que tú lo pudieras aterrizar en tu territorio y luego a partir de ahí generar esos indicadores sintéticos. De hecho, cuando hicimos los indicadores en España, los indicadores no hay solo un indicador o un cuadro de indicadores, hay cuatro cuadros de indicadores. De hecho, se llamaba mapa de indicadores. Uno con el INE, porque el INE decía, oye, yo no entro en indicadores sintéticos, yo te digo lo que yo tengo y yo te lo vuelco en un armario donde está todo metido. Por eso tenemos 59 en el ODS 4. Segundo, indicadores territoriales. Antes se ha dicho, aquí educación en el ámbito territorial tiene mucho papel. Entonces, por lo tanto, yo no puedo tener datos posiblemente, sí que los tenemos porque en educación estaba más eso, pero sí que hay datos que pueden tener las comunidades autónomas que no tienen. Y en el ámbito local volvemos a lo mismo, por ejemplo, recogida selectiva, nosotros, el gobierno no tiene esos datos, nosotros no, ellos. Disculpadme que hace solo un mes que dejé el gobierno, entonces todavía me sale esa vena. Pero sí que lo tienen los ayuntamientos. Y, por otro lado, los indicadores de la sociedad civil.
desde el informe de pobreza que se hace desde hace muchos años a otros indicadores que también son importantes. Es decir, lo que históricamente hemos llamado los informes sombra de las ONGs, que lo hemos hecho muchas veces, había que integrarlo y lo integramos dentro del Consejo de Desarrollo Sostenible. Tiene un grupo de trabajo que se dedica a hacer los indicadores que tiene la propia sociedad civil, los sindicatos, los empresarios, etcétera, etcétera. Y el cuarto elemento es, tengamos la estrategia, diseñemos unos indicadores sintéticos, que ahí es donde ya podemos poner cuestiones que van más relacionados con el territorio o con determinadas actuaciones. Dicho esto, claro, el problema que tenemos es que como tú bien sabes, las políticas de evaluación de políticas públicas, valga la redundancia, no están muy desarrolladas en este país. Se intentó en la época de Zapatero con aquel instituto, se cerró, luego el Ministerio de Política Territorial nunca lo llegó a poner en marcha, AIREF ha empezado a poner algunas cosas en marcha, pero claro, esa cultura es la que tenemos que seguir desarrollando para que verdaderamente se pueda producir. Y segundo, la construcción de estos indicadores. Claro, cuando yo hablaba en el Ministerio y con el INE de indicadores sintéticos, vamos, la gente se echaba las manos a la cabeza diciendo, ¿qué me estás contando de indicadores sintéticos? Indicadores sintéticos, discúlpame, es cuando tú construyes sobre un indicador con varios indicadores y ponderas, ¿no? Y decir, oye, ¿qué pondera más? ¿No tener empleo o no comprar pollo? Por ejemplo, hay una de las indicaciones del INE de la calidad de vida que dice si tiene la capacidad de comprar pollo, cuántas veces a la semana, ¿no? Entonces, oye, ¿qué pondera más esto? Oye, pondera más. Entonces, ahí tienes que tener una decisión política, que es una decisión técnica, pero política, de construir esos indicadores. Y ahí es donde verdaderamente, para mí y desde mi punto de vista, es cuando verdaderamente, por ejemplo, Francia lo ha hecho. Francia sí que une y dice, oiga, cuando hablo de pobreza, hablo de territorio, hablo de igualdad, hablo de desigualdad, hablo de derechos humanos y tal. Entonces, junta en el 1-2, que es pobreza relativa, tienes que medirse con el 5-5, con el 4-3, con el 7-2, con el 7-1, y entonces hace un batiburrillo. Aquí en España solamente lo está haciendo Navarra, que une estas cosas. Esos indicadores sintéticos es lo que ya te da permitir el decir, oye, en el ámbito del reto demográfico, ¿qué está pasando? Porque claro, ¿qué nos sumamos? Solamente a lo que diga Naciones Unidas en Hábitat 3, que dice que en el año 2040 el 65% de la población vamos a vivir en grandes conurbaciones, consumiendo el 75% de los recursos naturales y ocupando solo el 3% del planeta. Eso es lo que ha dicho Naciones Unidas en Hábitat 3. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar hasta esto y ponemos la... o vamos a intentar evitar llegar a esta situación? Pues bueno, pues tendremos que hacerlo sobre sustentarnos en esa realidad y en esos datos. Una pregunta más y acabamos la sesión. Bueno, muchas gracias, Federico, por la presentación. La verdad es que ha sido una síntesis muy ilustrativa de cómo estamos en relación de los ODS. Yo tengo una pregunta que es, claro, esto fue una agenda consensual y no obstante, o sea, que construida desde el consenso con mucha participación, no obstante, pues hay reticencias, ¿no?, por varios grupos. ¿Cuáles son para ti los principales focos de resistencia que los explicarían a la Agenda 2030? Gracias. Pues mira, en el año 2015 eran unos, en el año 2020 son otros. Y aquí hemos sufrido un retroceso muy importante, ¿no? Yo recuerdo que en el año 2015, por ejemplo, y esto lo voy a contar porque lo he vivido con ellas, aquí en Valencia, por ejemplo, en Valencia fue la primera comunidad que creó la primera ley de cooperación y desarrollo sostenible. Y tuvimos muchos problemas, porque las ONG no la querían. ¿Por qué? Porque las ONGs trabajaban en el ámbito de derechos humanos, trabajaban y no entendían ese concepto de que la Agenda 2030 ya no solo eran políticas de cooperación, sino eran políticas domésticas, ¿no? Entonces luego estuvimos trabajando con ellos y tal. Había reticencias también por parte de muchas sociedades de entender que esto podía convertirse para las empresas en lo que he dicho, una pátina de modernidad, ¿no? Entonces decía, ostras, eso. Pero claro, en el tiempo lo que se ha visto, y luego sobre todo, por ejemplo, en los municipios pequeños, tuve la suerte de reunirme con muchos municipios aquí en la Comunidad Valenciana cuando montamos la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible, que era como una cosa, oye, esto es muy global, aquí en lo local, a mí esto no me interesa. ¿Por qué? Porque yo me dedico a otra cosa y esto está en la estratosfera. Hasta que de pronto dicen, ostras, no, es que eso también me llama a mí, ¿no? Entonces, esas reticencias son el de que, además lo he contado muchas veces, claro, ninguno estábamos así esperando, diciendo, a ver si Naciones Unidas saca una agenda para decirnos lo que hay que hacer. Oye, todo el mundo estaba haciendo cosas.
Veníamos de la Agenda 21 cultural, de la Agenda 21 medioambiental, de la educación para todos de UNESCO, que también se ha referido antes. De pronto llega una agenda que lo que hace es, oye, vamos a alinear, y de pronto hubo gente que pensaba que se quedaba fuera del sistema y hasta que se integró. 5 años después, fundamentalmente por los movimientos negacionistas de Orbán, Bolsonaro, Trump, Salvini, etcétera, etcétera, hemos ido, y aquí en España por un partido político concreto, a empezar a negar las evidencias del cambio climático, las evidencias de la desigualdad entre hombres y mujeres, y al romper esa sociedad o ese consenso, ¿no? Y incluso a ese consenso de visión multilateral de esa reacción. Ahí es donde estoy viendo ahora ese problema, y además antes lo comentaba con alguien. Es decir, la Agenda 2030 por un momento se convirtió en la parte racional, es decir, esto es lo que tenemos que hacer, es decir, lo que decía antes de esos 15 primeros objetivos, pero sin embargo el discurso emocional lo perdimos. Perdimos el discurso emocional con estos conceptos de negacionistas, supremacistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora lo que hay que recuperar es ese concepto de, oiga, que esto también es una agenda de generación de utopías, de utopías en el sentido de construir y demás y tal. Entonces, ahí es donde veo la principal eso. ¿Cuál es la que veo que será la siguiente? La desafección de la ciudadanía. Esa yo creo que va a ser la siguiente. ¿Por qué? Porque si no conseguimos que esto sea algo que penetre la ciudadanía, va a quedarse solamente en la parte de la estratosfera que nunca tenía esa voluntad de quedarse ahí, ¿no? Entonces, si la gente, como decía Ángels, no ve al final de que esto sirve para algo, va a decir, oiga, mire, esto es otra milonga más. Y es cierto que nos acercamos cada vez más al año 2030, los retos son mayores y las deficiencias son también mayores, ¿no? Entonces ahí ese es el que más me preocupa. Muy bien, pues gracias, muchísimas gracias Federico por tu intervención, y pasamos ya a la siguiente sesión.